Muy Perfecto. buenas tardes. A ver, dijimos conmigo vamos a ver Mercosur, paralelamente a lo que están viendo con David. Nosotros vimos de Mercosur, vimos una parte histórica y en segundo lugar vimos la parte de las instituciones, los órganos del Mercosur. Hoy vamos a ver fundamentalmente las normas del Mercosur. ¿Cuál es el producto decisional de esos órganos de Mercosur que vimos el otro día? En primer lugar decíamos, hay tres órganos. ¿Se colgó? Se congeló, ¿no? ¿O Sí, es se solo mi congeló, se cosa? congeló. Sí, sí, se congeló. Decíamos, en la clase pasada vimos órganos del Mercosur. En esta clase que vamos a ver hoy, vamos a ver las normas del Mercosur, el producto decisional del Mercosur, y cómo se adopta y cómo entra en vigor en cada uno de los estados. En primer lugar, habíamos dicho la semana pasada que teníamos tres órganos decisorios. Consejo del Mercado Común, Grupo del Mercado Común y Comisión de Comercio. Estos tres órganos dictan normas o dictan, digamos, una decisión en cada uno de los casos, que es decisión en minúscula, para decirlo de alguna manera, que adopta un nombre en cada uno de los casos. En el caso del Consejo se denomina decisión. En el caso del grupo se llama resolución y en el caso de la Comisión de Comercio se denomina directiva. La Comisión de Comercio también puede tener, perdón. ¿Lo podrías repetir, Ricardo? Vamos de nuevo. El Consejo dicta decisiones con mayúscula, sustantivo, decisiones. En el caso del Grupo Mercado Común, la denominación es de resoluciones, y en el caso de la Comisión de Comercio dicta directivas. La Comisión de Comercio tiene otra forma de expedirse, que es la de hay proyectos de norma, ¿no? ¿Cómo es que dice? Iniciativas, no me acuerdo cómo dice exactamente, pero son propuestas de legislación que va a adoptar alguno de los otros órganos. La Comisión de Comercio puede tener propuestas para elevar al Grupo Mercado Común o al Consejo del Mercado Común. Pero en términos de decisión, mejor dicho, en términos de norma, para decirlo claramente, en términos de norma, la norma que dicta el Consejo se denomina decisión, la norma que dicta el Grupo Mercado Común se denomina resolución y la norma que dicta la Comisión de Comercio se denomina directiva. Los tres tipos de normas, bueno, el otro día veíamos, el protocolo europeo establece, por supuesto, atribuciones distintas a cada uno de estos órganos, en términos de jerarquía, el órgano político, decíamos el Consejo, el órgano más ejecutivo, en alguna forma, el Grupo Mercado Común, y la Comisión de Comercio, específicamente para las situaciones del código aduanero y todo lo que tenga que ver más con tarifas al comercio. Tarifas y comercio, específicamente. Las tres normas, en los tres casos, que están enumeradas en el artículo 9, las decisiones, 15, las resoluciones, y en el 20, la directiva, si no recuerdo mal. En los tres casos, dice que las normas se van a adoptar por consenso en cada uno de esos órganos, y que serán de carácter obligatorio para los estados parte. Y aquí viene la primera definición. Tanto el 9 como el 15 como el 20 establecen que estas normas, estas decisiones, resoluciones y directivas tienen carácter ejecutivo, tienen carácter obligatorio para los estados parte.
¿Qué significa esto? En última instancia significa que las decisiones, resoluciones y directivas, en principio tienen un carácter obligatorio para los estados, pero luego esto hay que componerlo con la redacción del artículo 38 y 40 del protocolo Europreto, incluso con el 42. El 42 establece que, ahora el 42, yo me estoy equivocando, no me acuerdo. Bueno, el 42 establece que los órganos, perdón, las normas dictadas por los órganos decisorios deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos internos de acuerdo al procedimiento, cuando sea necesario, dice el artículo 42, con el procedimiento que establece el artículo 38. El planteo es, el primer planteo que hay que hacerse es si las normas Mercosur tienen carácter lo que se denomina en la Unión Europea el efecto directo, o no lo tienen. Entonces, el 42 establece cuando sea necesario deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos internos, y esto que se plantea como una excepcionalidad, cuando sea necesario, en realidad es la regla. Todas las normas Mercosur dictadas por los órganos decisorios tienen que ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos internos de los estados por el procedimiento que establece el artículo 38. El artículo 38, en alguna medida, es el 38 y el 40 establecen una serie de procedimientos que los estados tienen que llevar adelante para la vigencia simultánea, para que la norma termine teniendo una vigencia simultánea en cada uno de los estados que forman parte del Mercosur. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos? En última instancia, la norma Mercosur adoptada en términos de, nuevamente, decisiones, resoluciones o directivas, los estados tienen que incorporar a su ordenamiento interno. En este sentido, ¿qué es lo que tienen que hacer en última instancia? Una cosa es lo que dice el 9, 15 y el 20, que estas normas tienen carácter obligatorio para los estados, para el ente estado, para el sujeto de derecho estado. Ahora, que esta norma sea obligatoria adentro de cada uno de los estados, en el acervo jurídico de cada uno de los particulares, adentro de cada uno de los estados, se corresponde solo cuando se ponen en marcha los procedimientos que establecen el artículo 38 y 40 del protocolo Europreto. ¿Cuáles son estos procedimientos? En última instancia, adoptada una norma en el ámbito del Mercosur, cada uno de los estados debe poner en marcha un procedimiento que no está determinado por las normas internacionales, sino que está determinado por cada una de las normas constitucionales y legales de cada uno de los estados, de acuerdo a su distribución de competencias, tanto constitucional como legal, en el caso de ley de ministerios y demás, donde la norma que proviene del Mercosur, el Estado la debe incorporar al ordenamiento interno. En este tema de la incorporación, lo que tiene que tener el Estado es, en términos del principio de fidelidad, es respetar el carácter original de la norma. Nosotros entendemos que el carácter original de la norma se respeta en mejor medida si la norma de incorporación es una norma, como decíamos en la primera parte de la materia, una norma de carácter especial. Una norma que solo tenga por finalidad que esa norma Mercosur se incorpore al ordenamiento jurídico interno, pero una norma en última instancia vacía en sí misma, como veíamos que eran las leyes que receptaban los tratados internacionales. En última instancia, en cada uno de los estados, y otra vez, de acuerdo a su orden constitucional y a su distribución de competencias, incluso legal, a través de las distintas leyes, se determinará cuál es el órgano, porque en cada uno de los países, por supuesto, como es distribución de competencias,
es constitucional y legal de cada uno de los países, en cada uno de los países puede ocurrir que el órgano destinado a la... Destinado no, el órgano sujeto que tenga que realizar el acto de incorporación sea un sujeto distinto. En última instancia, el órgano que en cada uno de los estados es competente para el dictado de la norma, de la materia de que se trate en el órgano, la norma Mercosur que está ingresando, será el encargado de dictar la norma de incorporación. Como esto en un principio, por supuesto, involucra a una cantidad muy importante de agencias del Estado, esto es lo que en alguna medida al principio se había advertido como una dificultad importante al momento del dictado de las normas de incorporación de normas Mercosur, cosa que con el tiempo, por supuesto, y a partir del trabajo de Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, esto en alguna medida se ha ordenado de alguna forma para que las normas tengan este procedimiento. A ver, no está resuelto el tema con el dictado de la norma en el ámbito interno. En el ámbito interno debe dictarse una norma de incorporación. Esa norma de incorporación debe notificarse a la Secretaría Administrativa del Mercosur, y la Secretaría Administrativa del Mercosur junta una norma de incorporación, 2 normas de incorporación, 3 normas de incorporación, cuando éramos 4 estados. La cuarta norma de incorporación es la que ponía en marcha el procedimiento de la Secretaría Administrativa, y 30 días después de la última norma de incorporación estatal que se le notificara a la Secretaría Administrativa, esa norma entraría en vigor en forma simultánea en los 4 o en los 5, en su caso, países. De allí la importancia de una incorporación especial, porque si nosotros producimos una incorporación ordinaria, esto de transcribir la norma Mercosur en una norma interna, lo que hacemos es que al interior de nuestro estado esa norma tenga vigor, pero no en los demás estados. Entonces esto más o menos con el tiempo se fue más o menos arreglando, y en general las normas de incorporación de normas Mercosur, las normas internas que incorporan normas Mercosur, han adoptado en su redacción algún texto así como que dicen esta norma entrará en vigor cuando se completen los procedimientos del artículo 38 y 40 del Protocolo Europeo. O sea que la vigencia de la norma interna que incorpora la norma Mercosur remite a las condiciones de su vigencia. O sea, hay que verificar que se hayan producido los 4 o 5 mecanismos de incorporación, que la Secretaría Administrativa haya notificado esta circunstancia, y solo 30 días después esa norma tendrá vigor en forma simultánea en los 4 países. Aquí se produce, en términos prácticos, para que esto lo tengan en cuenta, lo que se produce con los tratados internacionales. Si ustedes invocan una norma Mercosur en cualquier acción judicial, la van a tener que invocar y van a tener que pedir entre los medios de prueba las condiciones de su vigencia, digamos. Van a tener que pedir el oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que el Ministerio de Relaciones Exteriores notifique al juzgado e informe si en el momento en que ustedes la están invocando, en el momento de los hechos que ustedes están invocando, la norma Mercosur estaba en vigor en ese momento. Esto hay que tenerlo en cuenta porque estas normas, no, como los tratados internacionales, están supeditados a las condiciones de su vigencia. Como dice la Constitución, la condición de su vigencia es que estén en vigor en el momento de los hechos que uno invoca, o en el momento en el que se le invoca, o la que es fuente de derecho en última instancia. Entonces, solo vamos a tener norma en vigor
en los 4 países cuando se produzcan estos procedimientos. Adoptada la norma Mercosur en el ámbito de la organización internacional, esta norma se remite a cada uno de los estados produce la norma de incorporación adentro de cada uno de los estados. Esta norma interna es notificada a la Secretaría Administrativa y solo 30 días después de notificada la última norma de incorporación, la norma tiene vigor. Tiene vigencia simultánea para los países miembros del Mercosur. Esto que en alguna medida era novedoso en 1991, que con algún grado de complejidad, por supuesto, arrancaba ya por 1991, tuvo una época bastante, cumplimiento bastante asimétrico, para decirlo en términos bonitos. Como yo les contaba, la Secretaría Administrativa en algún momento se puso a trabajar en las normas en vigor. Yo creo que yo tenía un trabajo que llegaba al año 98, creo, una cosa así, que analizaba que sobre 800 o 700 y pico de normas que se habían dictado en ese momento, solo 200 tenían vigencia en los 4 países del Mercosur en ese momento. Por supuesto, había... ¿Y esto por qué? Nuevamente, porque los países asumían en el ámbito internacional ciertos compromisos en términos de norma Mercosur que luego no ponían en vigor de acuerdo a no ponían en marcha los procedimientos del 3840 del Protocolo Europeo. De esta manera se adoptaban normas en el ámbito internacional que luego no se ponían en vigor en los ámbitos internos de los estados. Bueno, por supuesto, esto llamó la atención de los órganos Mercosur. Este informe que en alguna medida la Secretaría, que dejó en algún momento de ser Secretaría Administrativa para ser la Secretaría del Mercosur, hizo un informe sobre digamos, en alguna medida irregularidad, esto de que los estados no se terminaban de comprometer en las normas Mercosur porque no ponían en marcha los procedimientos internos que hacían que esa norma Mercosur tuviera en vigor en el interior de los estados. Por supuesto, esto desde otro punto de vista significó la puesta en marcha del sistema de solución de controversia, porque los estados ya cansados de negociar para que se ponga en marcha este tema de la internalización de normas, en alguna medida pusieron en marcha el sistema de solución de controversias. El sistema de solución de controversias, fundamentalmente el primer sistema de solución de controversias del Mercosur, vamos adelantándonos, porque el sistema de solución de controversias lo vamos a ver si quiere la semana que viene, pero el sistema de solución de controversias del Mercosur enfrenta estados contra estados, o estado contra estado. Esto es un sistema bastante primario, un sistema bastante... un sistema que remite al derecho internacional público, cuando acá estamos hablando de otra cosa, pero en última instancia es lo que tenemos. El sistema de solución de controversia establecido en el Mercosur establece que se enfrentan estados contra estados. Y no sé si mucho, pero una parte importante del primer sistema, de los primeros fallos, los primeros laudos arbitrales respecto de la solución de controversia, el sistema de solución de controversia del Mercosur, el sistema del protocolo de Brasilia, se refería justamente a conflictos que se producían entre los estados a partir de la falta de incorporación de normas. Una parte importante, no sé si todos, pero una parte importante de los conflictos que se llevaron al sistema de solución de controversias tenían que ver con esto. En alguna medida el reclamo de cada uno de los estados era, señores, firmamos en
el Consejo del Mercado Común tal decisión y usted no la está, usted país o usted tal otro país, no la está incorporando a su ordenamiento interno, cosa que hace que esa norma no tenga vigor en su territorio. Supuestamente tampoco lo debe tener en el mío, porque la vigencia debería ser simultánea. Pero yo adopto una norma de carácter, una incorporación ordinaria para mi ordenamiento, yo tal vez tenga una norma de carácter obligatorio, pero no la tengo en función del Mercosur. De hecho, yo pude haber dictado la norma de incorporación, otro país pudo haberlo, pero hay alguien, alguno de los estados, que no completó el sistema del artículo 40 del protocolo europeo, entonces supuestamente la norma no está en vigor en los 4 estados. Yo les voy a pedir que ustedes lean. Hay dos laudos arbitrales del sistema de solución de controversias de el protocolo europeo. Uno es el 4 y el otro es el 7. Creo que el 4 es el de porcinos y el 7... no me acuerdo. Tratan, fundamentalmente, esta es una cuestión. Los dos casos creo que son Argentina contra Brasil, en lo cual se plantea la necesidad de que Brasil incorpore a su ordenamiento interno las normas Mercosur comprometidas o adoptadas en el ámbito ámbito institucional o en el ámbito orgánico del Mercosur. Esto ténganlo en agenda, Marcelo con David, o en alguna medida este hay que leerlo. Algunos pueden leer el 4 y otros pueden leer el 7. Podemos hacer una lectura de acá a una semana y pico, si quieren. Bueno, pues yo doy clases el otro viernes, así que tienen una semana y pico El otro para leer. ¿Perdón? O no, estoy Para el otro equivocada. Creo que el viernes otro viernes es el parcial. Sí, pero yo me parece que ahí lo voy a cambiar un poquito con. Déjenme que lo vea con. Porque yo necesito más clases. Yo necesito dar clase el 20, con lo cual me parece que el parcial lo vamos a tener que llevar al 27. Déjenme que lo vea con David. Se lo confirmamos el martes. Perdón, se lo confirmamos el viernes. Este viernes 13. De esta manera. Porque de todos modos después tenemos muchos días para cerrar. Y en términos de que si nosotros lo tomamos oral, tampoco tenemos mucha dificultad podemos cerrar las notas un poquito más adelante. Yo necesito dar solución de controversias. Y esto lo vamos a ver el 20, la próxima clase que se vean conmigo. Con lo cual el 20 no va a haber decididamente el parcial. Podrá ser el 24, que es martes, ¿no? 21, 22, 23, 24, que es martes, o será el 27. Pero el 20 seguro que no, porque yo necesito dar esa clase. Entonces, lean el laudo 4 o 7. El planteo es, tienen que hacer una lectura, todos son avanzados en la carrera, tienen que hacer una lectura media transversal. Creo que uno tiene 90 páginas y el otro tiene 120, una cosa así. Con lo cual, lo que pido es que traten de determinar las cuestiones más importantes. ¿Cómo se plantea por supuesto, dejar de lado todo lo que es el procedimiento, todo lo que significa el desmenuzamiento del procedimiento? Tienen que ver cuál es el planteo original de la Argentina y cuál es la respuesta original de Brasil. Y en última instancia, los considerandos que dice, los considerandos son los considerandos que dan lugar al laudo arbitral, que dan fundamento al laudo arbitral. En última instancia,
para que ustedes tengan en cuenta, estos laudos lo que indican es que básicamente los estados se obligan a partir de las normas Mercosur a adoptar los procedimientos internos necesarios para que las normas tengan obligatoriedad dentro del ámbito interno de cada uno de los estados. Entonces, estos laudos en última instancia ratifican lo que en última instancia dice el protocolo Europreto. Esto significa una obligación para los estados. ¿Cuál es la obligación? La obligación es de hacer, la obligación es de poner en marcha los procedimientos, los sistemas, las instituciones internas, los órganos internos de cada uno de los estados para el dictado de las normas que incorporan esta normativa Mercosur. Ratifica la condición de obligatoria de este procedimiento. En segundo lugar, Brasil en algún momento, en uno de los dos fallos, no me acuerdo exactamente, en uno de los dos laudos, no me acuerdo exactamente en cuál, dice, bueno, sí, yo reconozco la condición de obligatoria, pero como no se establece plazo en el protocolo Europreto, es cierto, el 40 nos dice en qué plazo debe hacerse el procedimiento de incorporación interno, no me, dice, Brasil dice, es obligatorio, pero y el laudo en alguna medida utiliza el criterio de que no hay obligación sin plazo, y si los estados no pusieron un plazo en el protocolo Europreto, se puede remitir al concepto de plazo razonable. Como habían pasado 9 años, creo, entre de la decisión en el ámbito institucional del Mercosur y la falta de incorporación de los estados, fundamentalmente de Brasil, la comisión arbitral dice, señor, este plazo no es razonable, los 9 años no es un plazo razonable, tiene que cumplir esta incorporación en un plazo razonable, un plazo menor, por supuesto. Estos problemas que verificamos, que verificamos muchos, que se producían en el ámbito de la incorporación de normas del Mercosur, dieron lugar a una serie de normas propias del Mercosur que intentaban, en alguna medida, mejorar el sistema de incorporación de normas. Independientemente de que el derecho originario del Mercosur, como es el Tratado de Europreto, establece el procedimiento, luego se dictaron en términos de normas derivadas, esto es, decisiones del Consejo de Mercado Común, que establecían unos procedimientos más o menos, digamos, ciertos procedimientos dirigidos a mejorar las condiciones en las que se debe llevar adelante el sistema del artículo 40 del protocolo europeo. Entonces, y esto se verificó fundamentalmente para los años 98, más o menos, se verificó la gravedad de la situación en la que los estados estaban involucrando. Esto es, se adoptaban decisiones en el ámbito Mercosur y luego nos incorporaban al ordenamiento interno de los estados. Allí se producen un par de normas. Nosotros vamos a remitirnos a dos. La 23 del 98, la decisión 23/98, decisión CMC 23/98. Así se denominan las normas. Con Mercado Común, CMC 23 del año 1998. Y la segunda que vamos a ver es la 20 del 02. Hay una 23 del 2000 que se puede ver, son cortas. 23 del 98. 23, no, me estoy equivocando. 23 del 2000 y la 20 del 02. Por
supuesto que esta falta de memoria que tengo yo para el número de las decisiones tampoco los exime en alguna medida de que no voy a preguntar jamás el número concreto o una fecha concreta en un examen de nuestra materia. Porque capaz que ustedes Entonces, tienen algún problema la para... 23 del 2000 Sí, la 23 del 2000, serían la la 23 del 2000 y la 20 del 2002 y hay una del 98, pero ahí creo que me estoy equivocando en el número, cualquier cosa se lo mando por el WhatsApp con Marcelo. A ver si me aparece acá. Entonces, esto de querer mejorar las condiciones de entrada en vigor en forma simultánea, la norma Mercosur en alguna medida era o fue un intento o sea, imagínense que estábamos admitiendo en el sistema de Europleto, estamos en el sistema institucional estamos admitiendo que no estamos cumpliendo lo que nos competimos en el protocolo Europleto. Pero en última instancia, bueno, estas normas intentaban mejorar las condiciones en las que las normas tuvieran vigencia simultánea en los estados. Básicamente, las normas reiteran las obligaciones asumidas por los estados en el 38 y el 40 del protocolo Europleto. En todos los casos, en alguna medida, se reiteran casi en términos textuales. Hay una modificación, si se quiere, del procedimiento anterior a la toma de decisión del órgano Mercosur, y esto se da en la 20 del 02. O sea, en ese momento, en esta norma, en realidad encontramos algún procedimiento no distinto, no contradictorio con lo que dice el protocolo Europleto, pero como que los órganos Mercosur adoptan un mecanismo antes de adoptar la decisión Mercosur. Esto es, produzca la decisión, la resolución o la directiva, el órgano Mercosur tiene que parar, en alguna medida, cuando tiene un anteproyecto de norma acordado, el órgano Mercosur se detiene, lo remite a cada uno de los estados y con tres datos. El órgano constitucional y legalmente por parte que tiene la atribución del dictado de la norma interna que incorpora esta norma Mercosur que se va a adoptar. El segundo dato que tiene que traer es la fecha, o mejor dicho, el tiempo que necesita este órgano interno del Estado para producir la norma de incorporación. Y el tercer dato que tiene que traer la norma, no recuerdo. Bueno, leamos la 2002 y la clase que viene lo terminamos. El planteo es, con estos dos datos, el órgano Mercosur los va a poner debajo de la norma, diciendo en cada uno de los estados cuál es el órgano que constitucional y legalmente, a través de la Constitución y la distribución de competencias que hace la Constitución y la ley del ministerio de cada uno de los estados, tiene la acción del dictado de la norma interna para el Mercosur que se está adoptando, y en segunda instancia va a poner el plazo, le pone un plazo para que los estados dicten justamente esa norma de incorporación. Con estos dos datos, y ya en este caso, justamente en virtud de aquel fallo que vamos a leer, que obligaba a los, que obligaba a los estados a la adopción en un plazo razonable, los estados tendrán que cumplir, en este caso, con la fecha de incorporación que establece en cada uno de los estados, el cual están
recae en los estados en nacional por el incumplimiento a su obligación, a su compromiso del dictado de la norma interna. Esto en alguna medida los pone en incumplimiento en términos de responsabilidad, que la responsabilidad genera responsabilidad internacional del Estado a partir de este incumplimiento. A ver, esperen un segundo a ver si podemos poner orden en ese. Bueno, preguntas. Me van a decir que les quedó claro. Hasta yo estuve atravesado hoy, medio enrevesado en la clase, pero ustedes lo entienden todo. Digan. A mí se me cortó cuando mencionó los tres datos que tiene que llevar la norma. No, en realidad me trabé con el tercero, porque no me Sí, acuerdo pero el tercero. el primero no lo puedo escuchar. Escuché únicamente el de la fecha que le iba a llevar producir. El primero es el órgano. Ok. El primer dato que tiene que tener cuidado, que la norma no está adoptada, es un proyecto de norma. Como decíamos, todo este procedimiento de la 2002 es un procedimiento anterior a que el órgano Mercosur produzca la decisión. Entonces, cuando tiene un anteproyecto que ya está acordado, se lo envía a cada uno de los estados y los estados lo envían con el órgano que en el ámbito interno es encargado del dictado de la norma, y el segundo dato es el tiempo que necesita ese órgano para el dictado de la norma. Que determine, por supuesto, como va a decir, 4 órganos o 5 órganos. La fecha mayor va a ser la que determine el momento en el cual los estados se comprometen a bueno, no lo puedo acordar, no lo puedo encontrar en este momento para que tenerlo rápido. La 23 del 2000, 22 del 2008, la 22 del 98. ¿Cuál era? Bueno, se las confirmo. Hagámoslo sencillo. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Con el tema relacionado a esto de los laudos arbitrales y lo de la sistema de solución de controversias que se enfrentan Estado contra Estado, ¿qué tan común es? Porque en el ámbito de las relaciones internacionales que un Estado cita a otro Estado a cumplir con un compromiso como que no está bien visto, como que vos me reclamás a mí, pero el día de mañana yo te puedo reclamar por lo otro, como que en eso es como que los Estados evitan meterse en este embrollo. Digo, Bueno, justamente lo vamos a ver con detenimiento la semana que viene. Perfecto. El 20 que voy a tener esta clase con ustedes. Pero básicamente el planteo es, el sistema de solución de controversia del Mercosur es un sistema muy politizado, un sumado del derecho internacional público y que en alguna medida está dirigido a resolver circunstancias fortuitas o circunstanciales que los estados puedan tener, a un sistema
o un proceso de integración que genera dificultades y conflictos todos los días. Con lo cual, extraer un mecanismo del derecho internacional público que no tiene mucha efectividad en el día a día de la solución de la cantidad importante de controversias que se generan en un proceso de integración. ¿Se entiende? Este sistema puede ser varias diferencias que la Argentina tenga con, no digo del otro lado del mundo, pero con un país con el cual tiene algunas diferencias y bueno, listo, ponemos en marcha un procedimiento arbitral que solucione las diferencias entre cada uno, generamos un tribunal arbitral cada vez que tenemos un inconveniente, esto es, son tribunales ad hoc, en el caso del Mercosur, el primer, vamos a ver con detenimiento la semana que viene, pero el primer sistema, es un sistema de constitución de tribunales ad hoc. Esto es, cada tribunal se pone en marcha solo si aparece la controversia. Cuando en realidad en un proceso de integración aparecen controversias todos los días. Ahora, el otro problema es que el sujeto de derecho, el sujeto de la acción, como creo que lo apuntabas vos en tu pregunta, que el sujeto de la acción sea el Estado. Esto significa que yo, en cada una de las oportunidades en las que tengo una dificultad con Brasil, tengo que enfrentar la República Argentina contra la República Federativa de Brasil. Y entonces, bueno, esto genera que, por supuesto, yo piense seriamente cuántas veces me voy a enfrentar en estos tribunales, para ponerle alguna denominación, cuántas veces voy a llevar al Estado de Brasil a una controversia en estos tribunales, para decirlo de alguna forma. Por supuesto que es un sistema que no ayuda, el sistema que existe. Ahora, otra vez, para llevarlos a la primera clase, si se quiere, que dimos en la facultad. Ustedes tienen que saber esta materia, no porque vayan a poner en marcha o porque sean actores en el procedimiento de solución de controversia del Mercosur, que es el sistema de solución de controversias del Protocolo de Brasilia, con la modificación del Protocolo de Olivos, sino porque las normas Mercosur ustedes las pueden invocar en los tribunales nacionales, tanto sean los tribunales nacionales donde van a ejercer todos los días, alguno tendrá la posibilidad, la oportunidad y la experiencia de tener que llevar una controversia al ámbito de los tribunales de otro estado. Esto es, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El sistema de solución de controversias es muy engorroso en el caso del Mercosur. Por supuesto que es caro, porque ponen en marcha mecanismos institucionales muy, muy importantes y por periodos de tiempo muy, muy prolongados. Y existe, porque esto siempre existe, la posibilidad de los tribunales internos. Yo siempre cuento la historia, creo que con ustedes la debo haber contado. Una circunstancia que se produjo en los primeros Mercosur de un camión de papas que intentara el puente Tancredo Neves que une Misiones con Brasil. Los aduaneros brasileños lo pararon y le dijeron: esta papa está tratada con un procedimiento de bactericidas que nosotros no permitimos y no pasa. Por supuesto que no el camionero, pero el dueño de las papas, ¿qué hizo? Fue el primer tribunal que encontró, planteó un amparo en términos de la violación que se estaba produciendo en la aduana Cana, que era la aduana de Foz do Iguazú, y el juez de Brasil inmediatamente dicta un amparo para que levante la barrera y pase el camión de papas. Por supuesto que si este hombre pretendía poner en marcha el sistema de solución de controversia Mercosur, papas, no iba a llegar ni una de ese camión.
Entonces, ese procedimiento lo que nos indica es que tenemos que saber Mercosur, no porque vamos a poner en marcha el procedimiento arbitral que representan a los estados, alguno puede hacerlo, digo, esto no digo que no, pero en realidad porque todos pueden cruzarse, con no tener, o porque tengan el problema del camión de su cliente que no pueden dejarlo pasar por el Tancredo Neves. Es cierto, creo que, ¿quién fue? ¿Manuel el que me hizo la pregunta? No, ¿quién fue? Perdonen que ahora los veo de a poquito porque Yo, no tengo profe, el problema de la yo, computadora y estoy viendo Sebastián. el teléfono. Sebastián, Sí. bueno, es como vos decís, por supuesto, imagínense qué grado de politización tiene este sistema, que si yo tengo dos problemas, no dos problemas con Brasil, tengo un problema en el sistema automotriz, en el sistema de la industria automotriz, tengo un problema que Brasil me está incumpliendo semejante o cualquier cuestión, y tengo un segundo problema con Brasil que son imagínense, por ejemplo, zapatos. ¿Mm? Si yo tengo estos dos problemas, independientemente de que yo tenga más razones jurídicas en la cuestión chiquita de zapatos que las que me asisten en términos de mi derecho en la cuestión de las automotrices, toda mi vocación política es tratar de resolver la cuestión de automotrices porque me involucra más dinero, más trabajadores, más empresas, que tal vez esta cuestión de los zapatos que involucran, sí, alguna gente pobre, qué sé yo, pero ahorita yo no puedo llevar a Brasil imagínense, digo, en una circunstancia determinada. Y reitero, independientemente de que yo tenga más derechos, digamos, sea más justificable en términos jurídicos mi reclamo en zapatos que en automotrices, yo seguramente voy a tener más vocación de llevarlo a Brasil por automotrices, porque me significa importancia, y tal vez desplazar en alguna medida el interés de esto del calzado, el problema que tenga con relación al calzado. Y fíjense que como en el sistema de solución de controversias, el titular de la acción es el Estado perfectamente puede decir, señores, en los próximos tiempos lo llevo por automotrices y este tema de calzado lo dejo de lado, lo espero como se resuelva, negocio todo lo que pueda, pero no voy a generarme un conflicto, ¿entiende? Y reitero, puede ser que yo tenga más derechos en términos jurídicos con relación a este problema que a este otro problema. Me estoy cansando. 55. Claro, pero es un tema de prioridades e ingreso de dinero al país, ¿no? Para el que opta a resolver un tema por el mecanismo de solución de controversias o... Justamente, Bueno. pero el problema es que siempre termina en una decisión política. Ah, Y claro. no es, y no es jurídicamente, justamente, no es una evaluación jurídica la que el Estado hace para llevar adelante la cuestión. ¿Se entiende? Es una evaluación No, política. perfecto. Eh, a ver, para terminar con esto, digo, el sistema europeo, donde cada uno que se vea adjudicado, se vea perjudicado en sus derechos y vea que tiene posibilidad de reclamar, concurre a los tribunales y reclama. Y ningún Estado se ve involucrado en esto, salvo que el demandado sea un Estado o el actor sea un Estado circunstancialmente, como puede ocurrir. Pero independientemente de eso, cualquier particular tiene acciones para llevar adelante la cuestión. En el caso del Mercosur, lo vamos a terminar de ver y con más prolijidad la semana que viene, pero el sistema de solución de controversias está exclusivamente concebido para resolver las controversias entre Estados. Los particulares, bien, gracias. Lo que yo digo es el procedimiento interno de los Estados y que no es menor. Bueno, vamos a terminar con la controversia esta de cuál es la norma que van a ver. Vean la 20 del 02, y que ahí no me falla la memoria. La 20 del 02 establece
estrictamente intenta ordenar procedimientos anteriores a la toma de decisión por parte de los estados. A las otras las dejamos. Vemos la 20.02 como complemento del sistema de puesta en vigor en términos simultáneos del 38 y del 40 del protocolo Europreto. Entonces, para la semana que viene van a leer 9, 15, 20, 38, 40 del protocolo Europreto. Van a leer el laudo, el 4 o el 7. Podemos hacer que... A ver si te parece, Ricardo. Los chicos ya A están ver. trabajando en grupos, Muy se bien. separaron en hombres y mujeres para hacer una actividad que les propuso David el día del recuperatorio. Si te Perfecto. parece, podemos asignarle el laudo 4 a las chicas, que el cuatrimestre pasado se los asignamos el 7 a las chicas, 4 a las Muy chicas y el 7 a los chicos. Perfecto. Perfecto. Me parece bárbaro. Entonces, el 7 a los chicos y el 4 a las chicas. Yo se los voy a mandar todos ahora por WhatsApp y los voy a subir al campus. Eh, El laudo 4, el 7 y la decisión. Bueno, y ya les digo, traten de leerlo en forma ágil. Es una lectura medio engorrosa, pero si ustedes leen en términos transversales, tienen que tener capacidad para determinar cuáles son los elementos esenciales de cada uno de los laudos. Entonces, la semana que viene, sí, vamos a tomarnos 10, 15 minutos para trabajar el tema este de los laudos y terminar de entender con todo leído el sistema de vigencia simultánea que tiene el protocolo Europreto más la decisión 20 del 02, y después vamos a ver algunos apuntes sobre el sistema de solución de controversias, el sistema de solución de controversias original, que es el sistema de controversia del sistema de Brasilia, puesto en marcha en el protocolo de Brasilia, el sistema que intentó resolver algunas de las cuestiones del protocolo de Brasilia, que fue el protocolo de Olivos del año 2002, creo que es. Y nada, cómo está hoy en alguna medida la situación. ¿Listo? Marcelo, chicos, pregunta. Lean, porque encima queda poco. Guarda que de Mercosur vimos, tenemos que terminar de ver la clase que viene, pero de Mercosur una pregunta va a haber en su examen final. Con lo cual traten de leer todo y traten de hacerme las preguntas y de que esté clara todos los temas antes de llegar al parcial. Nos llevamos sorpresas desagradables. Les agradezco la presencia. Chicos, Marcelo, preguntas. Entonces, profe, fecha estimativa el 27 de noviembre, segundo parcial. No, en principio trabajemos sobre el 24. Ah, bueno. Trabajemos sobre la fecha del 24. Porque yo en Dale. realidad lo que necesito es que ustedes es la del 20. Perfecto. Si lo resuelvo con David hoy o mañana, el viernes van a saber. El viernes 13 seguro que saben. Lo que yo les aseguro es que no es el 20, pero puede ser el 24, con lo cual Dale. esto lo arreglamos con David entre hoy y mañana. Buenísimo. Chicos, nada más. Les Nada más. agradezco la atención. Chao a todos. Nos vemos. Chao.